Bueno, comenzamos, ¿verdad? Con la clase. Hoy es 23 de noviembre del 2018. Estoy nervioso porque acabo de prender esta cámara. He subido 3 mensajes. Sí, tengo uno sin subir y este que todavía estoy grabando, que estamos empezando a grabar aquí. Voy a anotar al hermano Víctor. Dice que 9 de noviembre. No, pero 23 de noviembre. De septiembre, ¿verdad? ¿Dije noviembre? No. Ok, voy a ratificar eso. 23 de septiembre del mes 9 del 2018. Gracias, hermano, por corregirme. Si no, así se haya quedado. Estamos en Marcos 12, 35 al 40. 12, 35 al 40. Estamos abarcando. La Biblia lo divide como si fueran 2 temas, pero en realidad es uno porque es la misma charla que el Señor estaba teniendo con los escribas. Los escribas, ¿verdad? A mí me gusta siempre tratar de dar una pequeña explicación de quiénes eran, ¿verdad? Cada personaje de los que se habla de la Biblia. Los escribas eran muy importantes en el pueblo de Israel, eran muy importantes y podrían serlo hasta para nosotros por el hecho de que ellos eran encargados de que las Sagradas Escrituras no se perdieran a través de los siglos, de los milenios. Ellos iban copiando a otra, usted sabe, porque al principio pues se escribían en piedra, como las tablas de los 10 mandamientos en piedra, en papiros. Papiro era madera que se podría destruir, era muy pronto, y de ahí pergaminos que eran pieles, tengo entendido, pero ellos eran los encargados, los escribas, de pasar de un material a otro, las escrituras. Y ellos eran bastante cuidadosos de que no se perdiera, que exactamente como estaba, copiarlo. Guardarlo. Ellos tenían contadas las letras, las frases, cada cosa, los capítulos. Bueno, no estaba dividido en capítulos en ese tiempo, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que tenían contadas las frases, las letras, o sea, todo lo tenían contado, o sea, era muy difícil de que se perdiera la escritura, porque ellos eran buenos para hacer eso. Sí, y o sea, sí eran importantes, ellos tenían conocimiento, pero aún así eran hombres, ¿verdad? Y pues, por lo tanto, el hombre puede tener fallas, y aquí en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo inicia esta conversación, ¿verdad?, con una pregunta a ellos, y era acerca de algo que ellos omitían en las Sagradas Escrituras. Por eso no se puede omitir nada, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pero es que eso es demasiado duro, eso es difícil de creerlo, ¿verdad? Mucha gente puede decir eso, pero no se debe de omitir, ¿verdad?, sino que se le tiene que pedir ayuda al Espíritu Santo, a Dios, para poder discernir, y para discernir, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, toda la Escritura es profunda, o sea, no, con una mente carnal no la vamos a entender. Y siempre que volvemos a leer las Sagradas Escrituras vamos a aprender más, ¿verdad? Vamos a tener más revelación de parte de Dios conforme nos vayamos metiendo con Él. Voy a leer lo que escribí. Ya leímos la Biblia, los versículos. Dice: Cristo muestra al pueblo cuán débil y defectuosa era la enseñanza de los escribas, y cuán incapacitados estaban para resolver las dificultades que ocurren en el Antiguo Testamento. Presenta un ejemplo, cuyo relato se encuentra en Mateo con más detalles. Dice aquí que Mateo lo describe con mayor detalle, ¿verdad?, que Marcos, pero vamos en Marcos. Pero, ¿verdad? Vemos que nuestro Señor Jesucristo acusa a los escribas, ¿verdad? No les trae aplausos, no les trae, ¿verdad?, hey, qué bonito hacen ustedes, no. Dice, los escribas enseñaban que el Mesías debía de ser hijo de David, versículo 35, y en esto estaban en lo cierto, o sea, es lo cierto, ¿verdad?, que iba a ser de la descendencia de David, y le decían por eso el hijo de David, muchos, ¿verdad? Y en esto estaban en lo cierto, o sea, los que entendían acerca del Mesías, ¿verdad?, decían que era hijo de David, que muchos le decían hijo de David.
pero ¿verdad? No leían toda la escritura, ¿verdad? No sacaban todo el extracto de lo que era el Mesías. Ahora nosotros, ¿verdad? A través de los años, ¿verdad? Que los eruditos, que leemos de los eruditos, por cierto, podemos entender que realmente el Antiguo Testamento hablaba y habla mucho del Mesías, ¿verdad? Mucho, mucho. Pero ellos no lo alcanzaban a capturar todo, aunque ellos habían leído, conocían las escrituras más o menos, ¿verdad? Pero no entendían todo. O sería que probablemente no les convenía también decir, ¿verdad? Es decir, ¿cómo este va a ser Señor de nosotros? ¿Verdad? No, tal vez no les convenía. Y el pueblo lo tomaba como dicho por los escribas, pero las verdades de Dios han de ser tomadas de la palabra de Dios, más bien que de los ministros de Dios, porque solo la Biblia es la fuente de dichas verdades. ¿Verdad? Esto quiere decir que, ¿verdad? Lo que yo he entendido, ¿verdad? Estudiando un poco, que uno no puede traer una idea, ¿verdad? Y a tratar de hacerla encajar, sino que más bien uno debe estudiar la Biblia para sacar lo que Dios nos quiere enseñar. Porque muchas veces hay gente que se saca bonitas, se ven bonitas las ideas, pero si no vienen de la Biblia son herejías y no van a funcionar, por más bonito que sea, por más bonito que se vea. Ayer estaba platicando yo con unos hermanos, esto de enseñar es una responsabilidad delante de Dios, de verdad que sí lo es. ¿Por qué? Porque no puede venir a enseñar lo que uno quiera, lo que uno piensa que es mejor, ¿verdad? Por decirlo así, no puede uno, sino que se debe basar a la escritura. Anoche me estaba diciendo un joven, dice, lo que tú dices, me dice, suena casi como los testigos de Jehová, porque le estuve mencionando acerca de cuando tuvimos la clase cuando Jesús se enseñó acerca del divorcio, ¿verdad? Esa clase pues solamente se puede basar uno a lo que dice la Biblia. No puede basarse uno a lo que dice, no, pero es que ya hacen esto y esto. Obviamente, ¿verdad? La gente del mundo hace lo que bien mejor le parece, ¿verdad? Se divorcian, se vuelven a casar, se divorcian, ¿verdad? Unas, qué sé, tantas veces. Cuando hice esa clase, me acuerdo que me di la tarea, porque aquí Las Vegas tiene una fama, no sé si sabían, ¿verdad? Que tiene una fama de que ha habido matrimonios tan cortos que han durado horas. Sí, he oído yo. Han durado horas o un día y medio. Creo que hubo uno de 72 horas, uno de los más cortos, algo así, o 55 horas, otro de 72 días, o sea, duró más, pero entre artistas del medio de la farándula, usted sabe, hacen y deshacen, o sea, obviamente la iglesia no es así, ¿verdad? Si ocurriera, ¿verdad? ¿Qué escándalo sería? ¿Qué escándalo? Dígame. ¿O el que falleció? El pastor lo casó el lunes en la mañana y el miércoles a las 8 de la noche murió. Pero por lo menos pues se puede decir que fue dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Porque pues sí, es el propósito. Usted sabe, no puede tomar uno ideas externas de afuera del mundo, ¿verdad? Y tratar de hacerlas encajar en la Biblia, ¿verdad? Por eso hay grandes movimientos, ¿verdad? Que no son bíblicos, ¿verdad? Y que tuercen, hierran y que agarran fuerza. Agarran fuerza y desafortunadamente, ¿verdad? Van errados, ¿verdad? Porque no hay temor de Dios. Una de las cosas que deben de caracterizar a la iglesia es el temor de Dios, el temor, el respeto a Dios. Hay un pasaje de la Biblia en Isaías que dice que el Señor Jehová sea tu temor y tu miedo. Eso no lo escucha uno casi, pero ahí está en la Biblia. O sea, el Señor quiere que uno, por no pecar, por respeto a Dios, o sea, haga hasta lo imposible humanamente, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad? A través de las escrituras que gente que realmente temía a Dios, como José, que prefirió huir, ¿verdad? De las cosas de Potifar. Prefirió huir. Y vemos otros muchos que no huían, ¿verdad? Sino que andaban tras el pecado. ¿Verdad? Podemos ver como Sansón, que ese tipo andaba tras el pecado realmente, ¿verdad? Y contrario a la ley de Dios. Contrario a la ley de Dios, y muchos. Podemos ver la vida de Salomón, que Dios les había prohibido que tuvieran muchas esposas, por ejemplo. Y pues no, él ahora sí que se sobrepasó demasiado, ¿no? Y
Y dice la Biblia que apartaron su corazón de Dios. Pues voy a seguir leyendo. Pero los escribas no podían explicar cómo David pudo llamar al Mesías Señor, su Señor. O sea, el rey David sabía acerca del Mesías. Era uno de los pocos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que sabían bien, claramente del Mesías, pero por revelación del Espíritu. Y el rey David sabía que el Mesías era Señor, ¿verdad? Lo reconocía como su Señor. Eso está en Salmo 110:1. El que lo encuentre lo puede leer primero, quien sea, nomás para tratar de avanzar. 110:1. Amén. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí en la mía dice: Jehová dijo a mi Señor, ¿verdad? Está hablando claramente, ¿verdad? A Jesucristo. En otras dice: el Señor dijo a mi Señor. A mí me gusta leerles a unas personas un pasaje que creo que es Isaías 9:6, ¿verdad? Y me gusta preguntarles: ¿de quién habla aquí? A unos, se puede decir que una secta, ¿verdad?, que es conocida como los Testigos de Jehová. No tenemos aquí a ninguno, creo, ¿verdad?, para que no se vaya a ofender nadie también, ¿verdad? Ir cuando uno va a evangelizar, uno debe tener cuidado de no ser ofensivo, ¿verdad? Porque las personas se cierran y ya no quieren escuchar nada de ti, nada, ya dicen: no, eres ofensivo, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, uno también se puede molestar cuando le dicen: ustedes son una secta. A mí me lo han dicho, y sí es ofensivo. Familiares me lo han dicho. Dios los bendiga. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A mí me gusta leerle eso a los testigos de Jehová y decirles: ¿de quién habla ahí? O sea, preguntárselos así. Pues ellos saben que es de Jesucristo. Sí, Isaías, ¿verdad? Isaías 9:6, y ellos saben que allí se refiere a Jesucristo. Y me acuerdo que una vez uno me dijo: no, pues ahí habla de Jesucristo. Le dije: mira lo que dice, que es Dios fuerte. O sea, ¿de dónde? ¿Sí me entiende? Y la escritura no puede ser negada. O sea, decir: no, pero es que ese pasaje no está bien, o usted sabe, o tratar de omitirlo. No, o sea, no es así. Lo que dice, eso es. Ya se dieron cuenta, hermanos, ya están considerando a Jesucristo no como Dios. No como Dios, eso se niegan a hacerlo, pero... ¿Me entiende? Pero como era antes, no creían nada en él. No, Juan 14:6 no lo tenía. No, Juan sí. 3:16 tampoco. Yo me di cuenta que muchos pasajes los tenían omitidos, sí. O sea, no hay sentido para hacer eso. Yo he escuchado que, por ejemplo, los judíos tienen omitido un capítulo completo de la Biblia, Isaías 53. Tremendo, ¿verdad? O sea, se niegan completamente a aceptar. Yo he escuchado a gentes de ellos que dicen: no, el Mesías no es alguien que vino a hacer milagros. Pero, o sea, negándose a Jesucristo. Pero la cuestión es que la Biblia lo dice, ¿verdad? Que Él vino a aliviar a los quebrantados y a los oprimidos, ¿verdad? A declarar libertad, ¿verdad? Pero, o sea, no se puede andar omitiendo. Por ejemplo, también tenemos a las personas que luego dicen: no, es que esa parte de la Biblia, por ejemplo, a mí me dijo uno una vez: el libro de Lucas no es inspirado porque Lucas no era judío, era griego, dicen ellos. O sea, y entra uno de esos puntos, ¿verdad? Pero esa es la única chance que esas gentes tienen de decir que no es cierto, ¿verdad? Yeah. Negando las escrituras, negando su eficacia, ¿verdad? ¿Usted cree que si no fuera obra de Dios o del Espíritu Santo iba a entrar en el camino? No, o sea, no hubiera entrado porque... Dios bendiga, mi hermano.
no hubiera entrado en el canon, o sea, y la cuestión es que Lucas no escribió de él, escribió acerca de Jesucristo, Ajá. de su obra, de todo lo que él hizo, ¿verdad? No escribió de él mismo, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Y es gente que no cree, pero nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad? De enseñar la palabra correctamente como es, ¿verdad? No podemos salirnos por alguien, ¿verdad? Por decir, porque a él le viene a las personas, ¿por qué? Porque vamos a recibir juicio de parte del Señor si dejamos que alguien nos enseñe algo diferente y lo aceptamos. Hay un pasaje que dice, bienaventurado el hombre que no se condena en lo que aprueba, ¿verdad? O sea, uno se puede condenar en aprobar algo incorrecto, ¿verdad? Decir, sí está bien, nomás por caerle bien a cierta persona, ¿verdad? No, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque le vamos a dar cuentas al Señor, ¿verdad? Muchas veces uno puede aceptar cosas que se enseñan, ¿verdad? Pero delante de Dios no vamos a tener excusa de decir, oh, es que el pastor, el fulano enseñó. El Señor nos va a poder decir, mi palabra dice esto, ¿por qué no la leíste? ¿Por qué no la estudiaste? ¿Por qué no te sometiste? ¿Verdad? Es un asunto muy delicado, ¿verdad? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? De uno debe tratarlas con mucho respeto, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar leyendo aquí. Le habían enseñado al pueblo que el Mesías debía ser vástago de la familia real, o sea, que él iba a ser descendencia de la familia real, del rey David, ¿verdad? Y lo cual era cierto también, eso era cierto también, ¿verdad? Que él venía de la descendencia de David, ¿verdad? Lo cual sería un honor para la nación, o sea, en realidad sí lo era, un honor, ¿verdad? Saber que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a ser incluso descendiente de ellos, ¿verdad? O sea, de un rey. Sí, de un rey, pero lo más grande era que venía del rey de reyes, de arriba del cielo, ¿verdad? Eso era un misterio tremendo y está escrito en la palabra, estaba escrito en la Biblia. El problema es que no lo lograban deducir ellos, o sea, no lograban entenderlo, cómo es que era así, ¿verdad? No lograban deducirlo, decir, oh, realmente así tenía que ser, ¿verdad? Porque lo leían y no lo entendían, se les era abierto el entendimiento, no tenían la revelación, todos, ¿verdad? Algunos sí, pero no todos. Dice, la cual sería un honor para la nación, pero no se habían preocupado en enseñar, que debía ser hijo de Dios, como era necesario que fuera, para que fuera hijo de David, para que David le llamara mi Señor, Si alguien les hubiera preguntado como ahora lo hacía Jesús, o sea, no iban a saber contestar, ¿verdad? Obviamente, no sabían contestar eso. ¿De qué parte es hijo suyo? O sea, no se iban a saber de qué parte era su hijo, o sea, cómo es que era su hijo. No lo habrían sabido responder. Nótese que quienes son incapaces de responder en alguna medida a las preguntas que sus mensajes suscitan, aun cuando prediquen bien, no son dignos de sentarse a la cátedra de Moisés. O sea, ellos eran orgullosos de decir, no, pues nosotros somos la crema innata. Tuvimos al mejor, Moisés nos enseñó, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? Y eso es lo que ellos enseñaban, ¿verdad? Pero no lo sabían todo. Y aún nosotros sabemos, ¿verdad? Que aún hoy en día hay debates bíblicos, ¿verdad? Entre grandes eruditos que no se ponen de acuerdo entre qué será. Pero se cree, yo escuché de un hermano una vez que dijo, es que solamente el Señor tiene la respuesta, la última, no la tiene el hombre, por más que no la tiene el hombre, la tiene Dios, y el esfuerzo debe ser de nosotros, de pedirle a Dios revelación, ¿verdad? De esforzarnos porque Él nos revele. El ayuno y la oración. El ayuno y la oración, ¿verdad? Debemos estar sometidos simplemente, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Si es que queremos Amén. Conocer bien su palabra. Sí, un hombre sencillo, común y corriente como nosotros, ¿verdad? No lo vamos a saber todo, ¿verdad? No lo vamos a saber todo. Así es, honestamente así lo es, y así ha sido, ¿verdad? Los eruditos, ¿verdad? Todavía muchos, hay varios bandos, por decirlo, que tienen
teorías bíblicas, ¿verdad? Así como los científicos tienen teorías, también hay teorías, no, que a lo mejor es esto, no, que a lo mejor es esto otro, que yo me inclino más por esto, dicen unos, y yo me inclino más por esto, pero son solamente especulaciones, ¿verdad? No es real, y está tremendo ahí. No son dignos de sentarse en la cátedra de Moisés. A los escribas, por cuanto no les agradaría que Jesús les expusiera a la vergüenza pública la ignorancia de ellos, pero la gran multitud le escuchaba con gusto. O sea, a Jesús sí lo escuchaban con gusto, ¿verdad? Pero ellos, ¿verdad? Pues no les agradaba, ¿verdad? Que les dijera la verdad. Que les dijera la verdad y que les expusiera la vergüenza pública, ¿verdad? Porque ellos eran tenidos por grandes, como dijo usted, ¿verdad? Ellos eran tenidos eran alabados, si usted lo quiere decir así, eran alabados. Uh-huh. O sea, no eran, ¿verdad?, que alguien los regañaba y bajaban la cabeza, no eran orgullosos, sí, eso eran, ellos eran orgullosos, ¿verdad? Y no es por echarles, ¿verdad? Pero simplemente el Señor les sacaba sus verdades, el Señor les sabía decir, ustedes tienen este problema. Y de una forma inteligente, ¿verdad? Porque mi Señor no ofendía a nadie. No ofendía, simplemente decía la verdad, se limitaba a decir la verdad, decía, esto es la verdad, esta es, y su problema de ustedes es este. Y los dejaba boquiabiertos, ¿verdad? Al Señor ninguno de nosotros lo puede engañar, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, nadie lo puede engañar. Pero la gran multitud le escuchaba con gusto. Lo que Jesús enseñaba les asombraba y les entraba muy adentro, y nunca jamás habían escuchado hablar de aquella manera. Es probable que este gusto de la multitud se debiera solo a la fuerza y gracia de la elocuencia de Jesús y a la verdad contundente de sus enseñanzas, y especialmente a la singular maestría con que hacía callar a sus oponentes. Pero con todo eso, no leemos que algunos de ellos llegase a creer en él y seguirle, y quizás algunos de ellos gritaron pocos días después, crucifíquenle. También vemos que Herodes oía con gusto a Juan el Bautista y sin embargo mandó decapitarlo, ¿verdad? Estos tipos estaban en la misma categoría, ¿verdad? Se puede decir. A Juan el Bautista le escuchó Herodes, ¿verdad?, que era el gobernante, ¿verdad?, de ese tiempo, con gusto, le gustaba escuchar, ¿verdad?, porque sabía que tenía razón, pero sin embargo no estuvo dispuesto tampoco a seguir. Y a arrepentirse y a perdonar en la vida, porque la palabra que él juró ante una muchacha que le bailó bonito, ¿no? Por eso, o sea, se dejó llevar. Se dejó llevar y pues el enemigo sabe cómo hacer las cosas también, o sea, cómo hacer el mal, sí, desafortunadamente. Imagínense cómo eso hace con la gente grande, hermano, que era con nosotros. Sí, no, pues simplemente debemos encomendarnos a Dios y es todo, porque temerle a Dios, ¿verdad? El temor de Dios, temor a Dios, y que le iba a decir, temer a Dios y la santidad, ¿verdad?, van de la mano. Nosotros sabemos, ¿verdad?, por temor a Dios, por respeto a Él, ¿verdad?, debemos de saber que muchas cosas o ninguna cosa del mundo nos es permitida, ¿verdad?, ninguna, realmente ninguna, ¿verdad?, porque... Por eso dice que cuando en el nuevo nacimiento, eso quiere decir que dejas el mundo para entrar al mundo de Jesucristo. O sea, como quien dice, moriste en ese momento. Muere uno al mundo, a las obras de la carne, a las obras infructuosas de las tinieblas, dice un pasaje en Romanos. Reprenderlas, dice la Escritura, antes bien reprenderlas, no hagan lo que ellos hacen, antes bien repréndanlas. O sea, uno debe ser capaz de saber por qué uno no hace eso, ¿verdad? Con la Escritura, decir, yo no hago esto porque yo temo a Dios, porque yo obedezco a Dios y amo a Dios, ¿verdad? O sea, uno debe saber decir eso.
¿verdad? Porque no faltará quien, ¿verdad? Lo invite a hacerlo el mal, no faltará quien. Y si no sabe uno cómo, si no está uno preparado, pues simplemente caes en el hoyo ahí inmediatamente. ¿Eh? Y el enemigo no se tienta el corazón, él usa a los suyos. Y a los que no son suyos, trata de hacer los suyos, incluso. Es tremendo eso. A continuación, Jesús precave al pueblo contra los imposiciones de los escribas, y en su enseñanza decía, guardaos de los escribas. O sea, incluso el Señor advirtió al pueblo, guárdense de ellos, no sean como ellos. Dice, porque afectan su superioridad, pues usan amplio ropaje, o sea, se vestían muy bien. Se vestían muy bien, o sea, aquí dice que no hay pecado en vestirse bien, no hay pecado en eso. Pero dice que, o sea, ellos lo hacían con malicia. Eso es lo que cuenta con malicia, o sea, ellos se daban a conocer como grandes, y dice el Señor que realmente, o sea, no eran tan grandes como ellos decían. Dice, afectan superioridad, pues usan a amplio ropaje como los príncipes y jueces, gustosos de orgullosa ostentación, o sea, se ostentaban, dice, orgullosamente. A ver, Primera de Juan 2:16. Primera de Juan. El que lo tenga, léalo. Dice su palabra, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén, ahí está claro. O sea, aún eso pues, es vanagloria del mundo, y por lo tanto no proviene del Padre, ¿verdad? Dejan anoto a los hermanos que llegaron. Esto fue el 16, ¿no? Sí, nomás el puro 16. ¿Qué verso fue? 2:16, Primera de Juan 2:16. 2:16. Ah, ok. Ricardo, Bendiga. Dios les bendiga. Estamos en Marcos 12, del 35 al 40. Abarcando el tema de los escribas. No, puros escribas. Aquí no toca a los fariseos. 12:35 al 40. Gracias, hermano. Amén, amén. Dice, ponían sumo cuidado en que los viesen orando largamente, pero lo hacían para disimular, literalmente por pretexto, vocablo que significa tejido de antemano como la tela de araña para cazar moscas. O sea, era pretexto que se vestieran así ellos, ¿verdad? No, por un pretexto lo hacían. Es decir, para aparentar que eran personas muy devotas. Aparentaban que eran muy devotos ellos. Dice, ambicionan aplausos, gustan de que los saluden aparatosamente en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas, y que en los lugares de honor, en los banquetes, eso es 28 y 29, pensaban que con todo eso recibían honor y estima de parte de quienes los conocían, y se ganaban el respeto y la reverencia de parte quienes no les conocían. Era la forma en que se conducían ellos, ¿verdad? O sea, realmente está mencionando aquí a un corazón hipócrita, ¿verdad? Todo lo que hacían era fachada nada más, ¿verdad? No eran, ¿cómo se puede decir? No eran verdaderos, no eran rectos, ¿verdad? No hacían ver su realidad, sino que
aparentaban. Ambicionan riquezas. Eso está en el versículo 40 que dice, devoran las casas de las viudas. O sea, el Señor conocía sus obras. Devoran las casas de las viudas. Y pues era un pecado tremendo ¿verdad? Dice el Señor, las largas oraciones no les van a servir de nada. Era precisamente para escudarse de toda sospecha de deshonestidad. Me faltó una D. Por lo que se ponían la máscara de piedad. Ponían empeño en parecer tan buenos como los mejores, para que nadie pensara que eran, y lo eran, tan malos como los peores. Las oraciones, por muy largas que sean, no deben ser tenidas en poco, si se hacen con humildad y sinceridad, por el hecho de que algunos abusen de ellas. Pero la iniquidad vestida de esa forma de piedad, 2 Timoteo 3:5. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La escritura es contundente, ¿verdad? Es contundente. Tendrán apariencia de piedad, a estos evita, nos manda, nos ordena, evita a las apariencias, ¿verdad? Uno tiene que buscar lo que es genuino, ¿verdad? Lo genuino solamente. Dice, es doble iniquidad y por ello su condenación será doblemente pesada. Estos recibirán una sentencia más severa. Falta poquito. Esto es todo el tema, ¿verdad? Pero sí, el Señor realmente conoce, ¿verdad? Si tuviéramos aquí al Señor de la forma que lo tuvieron ellos, ¿verdad? Sabemos que el Señor está aquí, ¿verdad? Eso es indudable. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él lo dijo que donde están 2 o 3 en su nombre, y Él está en medio de ellos, ¿verdad? Y nosotros oramos. Cuando empezamos, leímos las Escrituras y oramos, ¿verdad? Y por eso creemos que el Señor está aquí. Pero si el Señor pudiera venir conjunto con ellos, ¿verdad? ¿Cómo se dirigiría a cada uno de nosotros? Podría decir, qué tremendos son ustedes, todo lo que hacen, ¿no? Pero, más sin embargo, ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos la oportunidad de ir al altar y confesar al Señor nuestros pecados, ¿verdad? Nuestras faltas, pecados, ¿verdad? No son faltas, son pecados, ¿verdad? La Escritura realmente así lo llama, pecados, ¿verdad? ¿Qué pecados hemos hecho? Cada quien lo sabemos individualmente, ¿verdad? Dios. ¿Perdón? Lo sabemos y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe muy bien. Sí, es por eso que no hay escape, ¿verdad? Dice la Escritura que nuestro pecado nos alcanzará, ¿verdad? Si no nos arrepentimos y nos apartamos, ¿verdad? Y pues el Señor por eso hablaba mucho de estos hombres, de estas personas, ¿verdad? Ellos hacían largas oraciones, pero no se apartaban de sus males, ellos seguían, ¿verdad? Y siempre que uno sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Puede pasar uno al altar y pues lagrimear y aparentar, ¿verdad? Pero el Señor nos conoce, ¿verdad? El Señor nos conoce, va a decir, qué hipócrita eres, mira nomás. Y nomás llegas a tu casa y ¿cómo te conviertes? Empiezas a gritar y se quita la máscara. Te sale el otro, ¿verdad? No, sí, hermanos, estos temas son un poco difíciles, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Porque hay ayudas, ¿verdad? Los puede uno sacar, ¿verdad? Hay ayudas, hay libros, ¿verdad? Que uno puede leer y dice, ok. Pero nomás leyendo la pura Biblia, a veces uno solo, ¿verdad? No los puede sacar, porque son difíciles, pero sí, estos escribas eran tremendos, ¿verdad? El Señor sabe y conoce a cada uno de nosotros, ¿verdad? Los conocía a ellos y nos conoce a nosotros también, ¿verdad? Y es necesario que nosotros, ¿verdad? Por nuestro propio bien, ¿verdad? Nos sometamos a Dios, nos sometamos al Señor, le sometamos cada una de nuestras cosas, ¿verdad? Sabemos, una vez escuché que alguien dijo, lo correcto es lo que la Biblia dice que es correcto y lo incorrecto es lo que la Biblia dice que no es correcto, ¿verdad? Es simple, debemos de estudiar la palabra de Dios.
Pues, ¿algún comentario más? ¿Alguien? Ricardo. No, voy a salir porque tengo que ver. Oh, sí. Está bien. Bueno, entonces vamos a orar para irnos al santuario porque ya es casi hora. Rafi, ¿nos dirigen la oración? Sí, cómo no. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se dice. Dios, Señor Jesús, aquí estamos reunidos en este salón, en esta aula, Señor, con el pastor, maestro César, que nos está enseñando de lo poquito que tú le pones en su corazón hacia nosotros, Señor. Y somos bien agradecidos de todo lo que aprendemos, de quién aprendemos, Señor. En este día, en esta mañana, Señor, bendícenos, Padre Santo Celestial. Llévanos, Señor, al santuario a oír nuestra palabra en este día, Señor, y en esta mañana. Y, Señor, bendice a los que no han llegado y tráelos con bien. Y somos agradecidos de todo lo que viene de ti, de quien venga, Señor. Bendito eres Jesús. Bendícelo. Bendice a estos hombres que están aquí conmigo. Bendíceme a mí, Señor. Padre Santo Celestial, en el nombre de Jesús, en este día, mañana y siempre. Amén. Amén. Pues se ha terminado, hermanos. Podemos saludar.